Saludos, estimadas y estimados estudiantes y visitantes. Hoy conoceremos e indagaremos en el pensamiento de Immanuel Kant, importante filósofo conocido por dar un giro tremendo al análisis filosófico de aquel tiempo. Recuerda darle like a este video si la información tratada es de tu agrado o utilidad. Pues bien, comencemos. Kant es considerado uno de los filósofos más importantes de la historia universal, ya que vino a revolver el gallinero filosófico con su particular razonamiento expresado en Crítica de la razón pura. Toño, antes de empezar la clase, creo que es importante que expliques a qué te refieres con crítica de la razón pura. Yo no me acuerdo, por lo menos desde que estamos en el colegio, que no vemos eso. No hay problema, amigo mío. Acá te dejo unas máquinas que saben de ello. Primero, crítica se refiere al estudio de la capacidad de la razón respecto al conocimiento puro a priori. Entendido el término a priori como algo independiente de la experiencia, perteneciente al espíritu. Y la razón, entendida en un sentido amplio como el conjunto de las operaciones de la sensibilidad, esta entendida como sentimiento y entendimiento comprendido como concepto. Genial. Pues bien, quedando esto claro, Kant analizará qué tipos de conocimiento son fiables. En concreto, aspira a descubrir cómo y hasta qué punto conocemos. Es así que Kant construye un modelo de conocimiento que llamará método trascendental, donde el conocimiento real y objetivo se basa en la aplicación correcta de los conceptos a priori a las sensaciones registradas por los sentidos. En concreto, su modelo tiene por pilares fundamentales el hecho de que todo conocimiento real se origina en la experiencia, en la percepción sensible, y el principio de que la mente funciona aplicando conceptos a priori. Con tal propuesta metodológica, nos queda claro que ni la experiencia ni el entendimiento pueden generar conocimiento por sí solos. Deben actuar en conjunto. Así, Kant termina creando un modelo epistemológico en que todo conocimiento real se produce en un punto de vista subjetivo, que a pesar de ello es legítimo como descripción independiente del sujeto, ya que se sintetiza el dato de los registros sensoriales y aplica sobre ellos los conceptos a priori. En definitiva, el mundo que el sujeto absorbe a través de su percepción sensible adquiere sentido y se organiza gracias a los conceptos y a su entendimiento. Exactamente. Por ello, lo nuevo de esta teoría del conocimiento es sostener que el sujeto no es pasivo al conocer, ya que debe someter las cosas a determinadas pautas que él posee a priori como estructuras cognitivas y que son la condición de posibilidad de cualquier conocimiento. En base a lo anteriormente expuesto, Kant analiza el cómo podemos lograr tal tipo de conocimiento, logrando establecer que lo hacemos en forma de juicio, de los cuales va a destacar 4 que explicaremos a continuación. Los juicios a priori son aquellos que permiten determinar su validez sin recurrir a la experiencia. No depende de ella, ya que lo que se afirma en ellos ya está incluido en la definición de su sujeto. Por ejemplo, decir que los perros son animales. Los llamados juicios a posteriori
son aquellos que requieren de la experiencia para verificarse, por lo que su característica más importante radica en que el conocimiento que entregan es inseguro al ser la experiencia finita y particular. Por ejemplo, decir que el rayo se ve antes de que se oiga el trueno. Los juicios analíticos son de tipo explicativo, ya que aclaran un concepto diciendo algo que ya estaba contenido en la definición del sujeto. No aportan ninguna información nueva, por lo que se relaciona directamente con los juicios a priori. De manera más sencilla, el predicado ya está incluido en el sujeto. Por ejemplo, decir que los océanos son extensos. Los juicios sintéticos, o también llamado extensivos, tienen como particularidad el añadir más información que no estaba contenida en el sujeto, por lo que añade conocimiento nuevo. De manera sencilla, el predicado no está incluido en el sujeto. Por ejemplo, decir que el cielo es más azul en verano. Genial, Toño, queda clarísimo. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál de todos ellos nos sirve para llevar a cabo el método trascendental? Pues bien, existe una evidente relación entre los juicios sintéticos con los a posteriori, ya que aportan información, tal como nos pudimos dar cuenta en la definición que hicimos. Así también se relacionan los juicios analíticos con los a priori, donde no se aporta nueva información, solo nos hace más conscientes de los conceptos. Todo ello ha sido relacionado a través de la tradición filosófica. No obstante, Kant, y he aquí su importancia, establece una relación distinta, la cual será el juicio sintético a priori, el cual genera un conocimiento certero al ser universalmente válido y extensivo. Es decir, el valor de la verdad del juicio se determina con independencia a la experiencia, pero añadiendo información. Y es aquí donde Kant sostiene que ello lo logra la ciencia, específicamente la aritmética, la geometría y la física. En base a lo anteriormente expuesto sobre los juicios y sus particularidades, Kant se pregunta por la posibilidad cierta de su veracidad, analizándolos como estética trascendental, analítica trascendental y dialéctica trascendental. De esta manera, Kant nos dirá que el conocimiento empieza con la experiencia, pero no todos los elementos que participan en nuestro conocimiento participan de ella, por lo que de la unión de las categorías del pensamiento e intuiciones sensibles nace el conocimiento. Pues bien, pasemos a analizar cada uno de ellos. Este tipo de análisis versa sobre las condiciones de posibilidad sobre el conocimiento sensible, dirigiéndose finalmente a las matemáticas como un aporte al conocimiento universal y necesario, hallando en el espacio y tiempo, entendido como formas a priori de la sensibilidad, la condición de su existencia. Profe, acá hay que dejar claro que por sensibilidad no se va a entender algo emocional, sino más bien como una facultad de registrar datos sensoriales, a los que llama intuición. Exactamente. Ahora, ¿qué vamos a entender por espacio y tiempo como forma a priori de la intuición? Pues bien, en primer lugar, debemos sostener que son estas las condiciones que hacen posible el conocimiento sensible, siendo espacio y tiempo formas que residen en el sujeto, de manera a priori, las cuales, ojo, no podemos percibir en nosotros, ya que vienen con nosotros, pero sí nos ayudan a percibir la realidad dada, es decir, la universalidad y necesidad propias de la razón provienen del sujeto, no de las cosas percibidas. La sentencia es concreta. No se puede percibir nada fuera del espacio y el tiempo.
pero tampoco podemos percibir el espacio y el tiempo. Por ello, Kant va a sostener que el espacio, como condición imprescindible para poder intuir una cosa, como estructura a priori que posibilita todas las representaciones externas, es una intuición pura, una condición necesaria y suficiente para hacer juicios a priori en geometría. A su vez, el tiempo, como fundamento y condición necesaria de la percepción, no se relaciona con el tiempo medible, sino más bien se relaciona con una estructura imprescindible para que se den las intuiciones. De esta manera, es una condición necesaria y suficiente para hacer juicios a priori en aritmética. Este tipo de análisis versa sobre qué es lo que proviene del entendimiento. En concreto, el cómo se piensan los objetos. Es así que el entendimiento es la facultad de conocer mediante conceptos aplicados a los registros en la sensibilidad. Ahora, para entender este importante análisis, debemos, en primer lugar, hacer una diferenciación entre fenómeno y noúmeno. Entendido el primero como lo que se percibe en base a la experiencia, y el segundo como aquella realidad en sí que desconocemos, pero que también es causa de nuestro conocimiento. Profe, acá es importante hacer la mención de que esto no se debe entender como una diferenciación de realidad y apariencia al estilo platónico. Claro, ya que el fenómeno se define como aparición, es decir, como dato registrado en la conciencia. No como una copia material externa a mí, proveniente de una idea fuera de esta realidad. Excelente. Y el noúmeno no se registra en la conciencia, es decir, es el sentido de lo que aparece en la conciencia. Más fácil aún, el noúmeno es aquello que el sujeto pone o añade a los datos que nos dan los sentidos. Entonces, cabe sostener que no conocemos la realidad en sí, sino que la conocemos según nuestra forma de conocer, según nuestra estructura a priori. Pues bien, teniendo esto en cuenta, debemos considerar que el entendimiento es la función que permite aplicar conceptos a las intuiciones, por lo que las formas combinadas a priori de sensibilidad y entendimiento producen los juicios sintéticos a priori, que para Kant son el único conocimiento universal y necesariamente válido. En este sentido, nos encontramos con los conceptos de categorías, entendidas como algo que es independiente de la experiencia, vacío de cualquier contenido empírico o particular, y previo a cualquier intuición, donde su aplicación correcta y certera es en el mundo de la física. Ahora, Kant sostiene que existen 12 tipos de categorías, repartidos en 4 grupos, que son de cantidad, cualidad, relación y modalidad, donde lo fundamental es el hecho de establecer que los objetos solo pueden pensarse y conocerse mediante las categorías, que sintetizan la multiplicidad de impresiones sensibles en una unidad. Es así que la síntesis que efectúan las categorías demuestran la unidad de la conciencia, que es un yo constante en el tiempo superior al yo empírico, es decir, al yo que se piensa como un objeto. Es un yo trascendental, incognoscible, pero pensable. De hecho, si lo vemos de forma más concreta, el yo empírico sería el fenómeno y el yo trascendental el noúmeno. Exactamente. Ahora, a este yo trascendental lo llamará apercepción pura o trascendental, consistiendo en una autoconciencia capaz de pensar al mismo tiempo que tiene sus representaciones. Es decir, solo mediante los actos dirigidos a lo dado me hago consciente de que estos actos son míos. Tenemos entonces
que las percepciones sensibles registradas en las formas a priori de la sensibilidad, como espacio y tiempo, y sintetizadas por las formas a priori del entendimiento, como conceptos o categorías, se asientan para poder ser conocimiento y experiencia, en una autoconciencia que unifica toda esta actividad. En este apartado, Kant se ocupa de la razón y su relación con la metafísica, sosteniendo que no es posible tal tipo de conocimiento como saber científico objetivo, porque el conocimiento solo puede existir cuando parte de la experiencia sensible, no de realidades suprasensibles. Recordemos que tenemos intuiciones sensibles, no intuiciones intelectuales. Acá, Kant no sostiene que sea ilegítimo plantearse estos problemas metafísicos, ya que es inevitable por el uso de la razón. El problema está en pretender darle una explicación teórica mediante una razón especulativa. Teniendo esto en cuenta, para nuestro filósofo existen 3 disciplinas de la metafísica dogmática que incurren en este error por estructurar el conocimiento a modo científico, pero con legitimidad por querer alcanzarlo. Ellas son la psicología racional, que se ocupa del alma o sujeto pensante, la cosmología, que tiene por objeto el mundo y el universo, y la teología, que tiene por objeto a Dios. De esta manera, Kant da el puntapié inicial a una nueva problemática en la filosofía, una nueva visión del conocimiento que sigue generando múltiples interpretaciones hasta nuestros días. Nos vemos en un próximo video.